Hola chicas y chicos, sean bienvenidos a un nuevo vlog aquí en nuestro canal. Para el día de hoy les tenemos un video súper interesante en cuanto a todo lo que tienen que saber si van a ir a Bocas del Toro aquí en Panamá. Yo sé que muchas personas dirán, ay, pero es que ir a Bocas del Toro hay que tener demasiado presupuesto, hay que tener mucha plata, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué les parece si les digo que todo va a depender en cómo ustedes se presupuesten? En Bocas del Toro pueden encontrar comida muy barata, en Bocas del Toro pueden encontrar hostales increíblemente baratos, en Bocas del Toro pueden encontrar cosas para todos los presupuestos, ya sea que tengan un presupuesto bajo o también que tengan un presupuesto alto. Así que, ¿qué tal si iniciamos nuestro vlog del día de hoy? Pero antes recuerden darle like, suscribirse a este canal para que todo el mundo siga conociendo lo cool y lo hermoso que es nuestro país, Panamá. Así que, ¿qué tal si iniciamos con nuestro vlog del día de hoy? Ok, nota aclaratoria. Se suponía que este video iba a ser completamente narrado desde el lugar, pero como siempre las leanizadas a la orden del día. Tuve un problema con las memorias, los videos de la GoPro salen corruptos, así que bueno, vamos a hacer este vlog de una manera diferente, narrándoles y contándoles cómo fue nuestra experiencia desde Bocas del Toro, que estuvo increíble. Paso número 1, el transporte. Lo primero que tienen que hacer para poder ir a Bocas del Toro es obviamente ver cómo van a llegar. Lo más económico es tomar un bus en la terminal que les va a cobrar $27.80 solamente de ida. De regreso serían casi $60, $55 con 60 centavos. La opción número 2 es que se vayan en carro y de repente puede salir un poco más económico, obviamente si se van en grupo. Solamente que si van a ir por esta vía tienen que hacerlo con muchísimo cuidado porque la calle no está en un excelente estado. Son las 5:30, aún nos quedan 2 horas de recorrido, pero en la carretera es una locura. Y como última opción pueden ir en avión, pero como saben sale un poquito cariñoso. Es muy importante que sepan que por pandemia los horarios de los buses son reducidos, no hay tantos, y el último que sale hacia Bocas del Toro, al menos por ahora, es a las 8 de la noche. Ustedes podrán comprar los boletos con 3 días de anticipación. Les voy a dejar aquí la información para que puedan hacerlo y no se lleven la sorpresa de que todo está lleno y ya no hay más buses. Nosotros tuvimos un problema, que nos íbamos supuestamente en el bus de las 8, pasó el bus de las 8 pero iba lleno, así que mandaron otro, pero al final las cosas pasan para mejor, es lo que yo siempre digo. Tuvimos la ventaja de que, bueno, tuvimos que esperar en realidad como una hora ahí en la espiga que nos pasara a buscar el bus, pero venía completamente vacío, así que básicamente el bus era para nosotros. Eso sí, vayan preparados con su colchita, con su sabanita, porque van a pasar bastante frío, y vayan con alguna almohada. Lo primero que ustedes van a hacer cuando llegan a Almirante es que van a tomar un taxi que les va a cobrar $1 hasta el puerto de Almirante. Cuando ustedes estén allí, tienen la opción de comprar boleto de ida y vuelta en la lancha que les va a costar $8. Si solamente quieren comprar el de ida, les va a costar $5. Y ojo, tienen que guardar el ticket para poder regresarse, si no van a tener que volver a comprar el boleto. Pero por acá les voy a dar un datito. Uno de los muchachos nos dijo que tomáramos una foto del boleto por si acaso se te perdía. Tú lo mostrabas entonces allá en Isla Colón y no había ningún problema, pero obviamente guarden sus boletos porque esa no es la idea. El recorrido en esta lancha hasta Isla Colón es de una media hora, 45 minutos, no se demora tanto. Cuando ustedes llegan allá tienen un montón de posibilidades para hospedarse. ¿Y qué tal si ahora nos vamos con el hospedaje? Nosotros nos quedamos en Hostal del Mar. Cada uno pagó $14 y me parece súper barato. Eso sí, al principio tuvimos una confusión porque hubo una malinterpretación en donde nosotros habíamos leído que el lugar tenía cafetería, pero nosotros en nuestra cabeza pensamos que se refería a cocina, pero no, resulta que la cafetería es literal la cafetería. Lo único que no tenía era entonces una estufa. Pero la recomendación que les hacemos ahorita mismo es consigan un lugar en donde puedan tener cocina para que el presupuesto sea muchísimo menor. Pero este lugar lo recomiendo full a pesar de que no tiene cocina, porque las instalaciones
instalaciones son súper bonitas. Tiene convenios con otros restaurantes para que les salga un poco más barato. Aparte de que tiene una ubicación súper céntrica. De igual manera, hay un montón de otras opciones, pero esta fue la que nosotros escogimos. Así que bueno, yo por ejemplo me gasté unos $450 entre comidas y bebidas, transporte, hospedaje, tours. Creo que es muy importante destacar que nosotros nos quedamos en realidad 6 días y 5 noches. Y bueno, yo sé que este tema da para mucho que hablar porque hay gente que dice que bueno, a mí no me gusta, también tienen hostales, si yo voy a ir a un lugar es para pasarla bien, comer rico. Señores, nosotros comimos bastante rico, nos quedamos en un lugar muy bueno, recorrimos un montón de lugares en Bocas del Toro y aún así, por casi una semana, siento que el presupuesto no fue tan elevado. Muchas personas dicen que se gastan ese mismo presupuesto solamente viernes, sábado y domingo. Nosotros nos quedamos en realidad 6 días y 5 noches e hicimos de todo. Salimos todos los días, en el día y en la noche. Siento yo que hay que buscar. Creo que esa es la clave. Así que sí se puede. Ya conversamos sobre transporte y hospedaje y viene la parte más interesante y es en donde más se les va a ir el presupuesto: la comida y las bebidas. Hay un montón de opciones para comer y beber en Bocas del Toro. Nosotros fuimos a varios lugares como Bellavista, Toros Locos, Celina, Red Snapper, Barco Hundido. Y también nos dimos nuestra vuelta por nuestras respectivas fondas. Tienen que tener en cuenta que en los restaurantes estándar la comida va a tener un precio de entre unos $7 y $10. Toros Locos fue uno de mis favoritos ya que tenía comida rica, buena atención y tienen una mesa para jugar Pac-Man. Pero en las fondas ustedes pueden encontrar comidas desde $3, $5, son un poco más económicas. Y bueno, aquí vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, en el desayuno, en una fonda se pueden encontrar lo típico: tortilla, hojalda, salchicha, chorizo. Yo una vuelta me gasté $2.25, incluyendo la limonada que estaba riquísima. En otro lugar, en un desayuno, me gasté $8.50 y algo que nos gustó muchísimo de este lugar fueron precisamente sus instalaciones. Que by the way, si quieren visitarlo, se llama Restaurante Bellavista. Una vez en la noche estábamos buscando cena y dijimos, ¿sabes algo? No nos queremos gastar tanta plata. Fuimos al lugar en donde estaban las fondas y nos sirvieron un plato súper grande a $5 que mi hermanita y yo decidimos comprarlo juntas y dividirlo, o sea que en realidad la comida a cada una le salió por $2.50. Por otro lado, una vuelta también fuimos a un restaurante bellísimo, la atención de los dueños espectacular y la comida ni se diga, Dios mío. Hay una pasta allí que te puede costar unos $20 o $25. Yo me compré un plato que me salió en 16 con bebida. Entonces, nuevamente lo repito porque quiero que les quede en la cabeza, todo va a depender con qué ship o con qué presupuesto vayan ustedes, ¿no? En las islas en donde venden comida suelen tener un precio entre $10, $15, así que pueden hacer un súper como hicimos nosotros y llevar snacks o preparar su almuerzo. De hecho, creo que hubo un día en donde no pisamos ningún restaurante, así que en realidad nos gastamos $0 y fue un buen ahorro. Llegamos a una parte complicada, pero así como mencionamos lo bueno, por decirlo así, Bocas es un lugar muy bonito. También tenemos que mencionar la parte mala y es la atención al cliente. Quedamos en realidad un poco decepcionados cuando visitamos algunos restaurantes y estas cosas porque nosotros dijimos, ay, pero ¿por qué nos tratan así? Si nosotros venimos con tan buen mood y todo lo demás. Y bueno, nada, es como tipo una recomendación. Si alguien de Boca nos está viendo ahorita mismo, realmente tienen que mejorar el servicio al cliente. No pueden andar con cara de amarrados o ser groseros. En verdad sí fue un poquito heavy, pero bueno, son cosas que pasan. Y full efectivo, tienen que llevar full efectivo. Allí de igual manera hay 2 cajeros, pero una vuelta nos tocó que incluso el cajero se quedó sin plata. Aunque a mí no me gusta andar con efectivo y a cada rato tenía que ir a sacar, pero para que sepan, ¿no? Porque de igual manera, si no son de ese banco, tienen que pagar el ITBMS para poder sacar el dinero. Y bueno, por último, vámonos con un tema también muy importante y es el de los tours. Ustedes se van a encontrar a un montón de personas que les van a ofrecer tours en el momento que ustedes lleguen a Isla Colón, e incluso no, en el momento que ustedes estén en el puerto en Almirante. Ustedes pueden ya setear su tour desde la ciudad de Panamá o desde donde ustedes estén, o simplemente pueden ir allá y preguntar y el precio que mejor les parezca se van con ellos. Hay muchísimas opciones, hay precios diferentes. En realidad tampoco hay como que una tarifa así como que ¡ay! Esto es
está escrito en piedra que para ir a este lugar el precio es este, no. Y creo que también si trabajan con una sola persona para coger distintos tours, les saldría súper mejor también. De igual manera, yo les voy a dejar aquí el contacto de algunas personas que nos estuvieron haciendo tours para que los tengan y puedan conversar con ellos cuando ustedes decidan ir a Bocas del Toro. Pero hay algo que quiero contarles desde que iniciamos el vlog y es que nosotros tomamos un tour para ver manatíes y les vamos a tener un vlog solamente de este lugar porque lo vale. Yo dije, quiero conocer Bocas del Toro, pero de una manera diferente. Bocas no solamente son playas y ojalá me hubiese alcanzado el tiempo para poder visitar otros lugares que me habían comentado. Pero bueno, ya será para otro momento, así que esperen este vlog porque sé que les va a encantar. También estuvimos visitando Bahía de los Delfines, Cayo Zapatilla, que jamás había ido y me pareció muy bonita esa playa. Tiene un sendero que los llevará al otro lado de la isla que no pueden dejar de conocer. También visitamos Isla de los Perezosos e hicimos snorkel en Cayo Coral. Aquí también podrán comprar comida como pescado, langosta, camarones y demás, pero tengan en cuenta que los precios son un poco más altos que en Isla Colón. Por último visitamos Isla Estrella, todo esto en un solo tour. Por ejemplo, este tour nosotros lo tomamos con Alci y costó $25, así que aquí les voy a dejar el contacto para que vayan, le hablen, conversen con él y él de igual manera también les va a explicar o les va a decir qué otros tours tienen. Es nuestra última noche y vamos a tomar un tour nocturno. Vamos a ver luminiscencia, si no me equivoco es el nombre. Lastimosamente no pudimos grabar nada porque la cámara no lograba captarlo, pero fue una experiencia súper cool. Y vamos camino a Playa Estrella, muévete que nos va a dejar el bus. Señor, ¿nos puede dejar por el parque? ¿Dónde vamos, Playa Estrella? Sí. Pueden llegar en lancha o en bus. El bus lo cogen en el parque de Isla Colón, les va a cobrar $2.50 y una vez los dejen en Boca del Drago pueden tomar una lancha que les va a costar $1.50 para que los deje en Playa Estrella, o tienen la posibilidad de caminar por el sendero que está muy bonito, así que yo les recomiendo que caminen. Son como unos 20 minutos, pero las vistas y los paisajes que van a ver son increíbles. Por primera vez visité Red Frog, ubicada en Bastimentos, llamada así por la rana roja o dardo que allí habita. Se debe pagar $5 para ingresar y tienen un horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Visitamos Isla Carenero y no olviden llevar repelente. Y pasamos un día en Bambuda Hostel, que las instalaciones están de muerte. El pasadilla cuesta $8 más ITBM. El restaurante y la comida muy buena. El precio más o menos estándar de Boca, 7, 8, 9, $10. Y se me estaba olvidando que en Playa Estrella está el señor Armando, que tiene juegos acuáticos para que ustedes disfruten con sus familiares o con sus amigos. Bueno, a ver quién se cae primero. ¿Están listos para morir? ¡No! Pero bueno, yo más diría que con sus amigos porque se van a dar un montón de tanganazos. ¿Cómo te sientes? Un poco accidentada. Ah, sí. Valeria, que diga. Y algo súper importante, tienen que tener en cuenta que yo también fui en temporada baja. Temporada alta, como ya saben, fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, época de carnavales. Obviamente los hospedajes van a subir un poquitito y algunas otras cosas para que lo tengan en mente. Esta también es información súper importante. En estos momentos no hay toque de queda en Bocas del Toro. Octubre 2021, noviembre 2021, o al menos los primeros días, no hay toque de queda. Y bueno, chicos, de esta manera nosotros llegamos a la parte final de nuestro vlog del día de hoy. Esperamos realmente que haya sido de mucha ayuda todos estos tips y todo este presupuesto que les hemos dado para que visiten Bocas del Toro. Como ya saben, es posible realmente hacerlo con un bajo presupuesto. Y les recordamos que nosotros en realidad no fuimos tan low cost, nos pudimos permitir algunas cositas. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Será entonces hasta el próximo vlog. Recuerden comentar, darle like, suscribirse en este canal para que todo el mundo siga conociendo lo cool y lo hermoso que es nuestro país, Panamá. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!